Bueno, en este momento hacemos contacto vía Skype desde Chile con Marta Díez, gerente general del clúster andino de Pfizer en Chile. Buenos días, Marta, bienvenida. Buenos días, Janet. Gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí a la expectativa en el país por la llegada de las primeras 50.000 dosis de vacuna contra el COVID-19 fabricada por Pfizer. Sin duda insuficiente para la cantidad de vacunas que necesitamos, pero esperanzador ya tener esa fecha de llegada. Pero quisiéramos saber cómo están preparándose con el gobierno nacional para mantener la cadena de frío, para que esas 50.000 vacunas que llegan al Ecuador no se pierdan. Sí, gracias por la pregunta. Tú sabes que la vacuna se conserva a menos 70 grados. Es una vacuna que viene ultra congelada desde la planta que tenemos en Puurs, en Europa. Y vienen unas cajas con hielo seco, y esas cajas mantienen la temperatura durante todo el transporte, viene por transporte aéreo hasta el Ecuador. Y nosotros la entregamos como Pfizer con nuestro operador logístico, se la entregamos al gobierno en el punto que el gobierno determine. Y en ese punto revisamos que no haya habido ninguna excursión de temperatura en todo el transporte. Es crítico asegurar que no haya habido ninguna subida, ninguna bajada de temperatura. Y una vez entrega al gobierno de Ecuador, el gobierno de Ecuador se hace cargo de esas vacunas que van a tener que estar en la caja durante los días que determine el gobierno, y luego se pueden mantener aún 5 días más entre 2 y 8 grados, que es una temperatura de frigorífico normal, que está destinado a que esos 5 días se utilicen en el punto de vacunación final mientras esas vacunas son inoculadas. En estos últimos días, semanas, han trabajado en conjunto con el gobierno nacional del Ecuador para poder prevenir, para poder capacitar a las personas que van a estar a cargo ya directamente de esas vacunas para cumplir con las normas que usted acaba de mencionar. Sí. Nos llevan las conversaciones durante mucho tiempo, primero durante la negociación del contrato, que como puede entender es un contrato complejo y llevó mucho tiempo negociar, y ahora en la preparación de esa llegada de esas vacunas, al principio pocas vacunas, pero poco a poco van a subir las cantidades. Entonces es crítico que las personas que reciben esas vacunas estén preparadas para el manejo logístico de la vacuna, pero también para la inoculación a los pacientes. Y eso está ya preparado para que la semana que viene puedan llegar los primeros lotes. Ahora, usted manifiesta que son las primeras vacunas y que poco a poco llegarán más, que todo ha sido parte de una negociación compleja, pero ¿qué es lo que se tiene previsto? ¿Cuáles son las conversaciones adelantadas? ¿Cuántas vacunas más llegarán? Todavía no tenemos, digamos, una noticia de cuánta población podría vacunarse este año con su vacuna. Se sabe que el Ecuador también está hablando con otros países y otros laboratorios con otras vacunas. Pero pues la de Pfizer es la primera que llega a varios países del mundo y hay esa expectativa porque se han adelantado ya las conversaciones. ¿Qué nos puede decir usted? Sí, efectivamente, las negociaciones, como digo, llevaron mucho tiempo, son complejas porque es un contrato complejo, y hay 2 millones de dosis comprometidas, es 1 millón de pacientes, pero obviamente llegarán más dosis, más vacunas al Ecuador cuando vayan avanzando otras negociaciones. Entonces nosotros tenemos un contrato durante todo el 2021, las primeras dosis, como le decía, llegan la semana que viene, y durante todo el año van a estar llegando y va a poder inocularse poco a poco toda la población, primero poblaciones de riesgo, poblaciones que están más expuestas a la enfermedad o tienen mayor riesgo, y poco a poco el resto de la población. Son 2 millones de vacunas para este año, eso es lo que está comprometido ya con el Ecuador. Exactamente. ¿Están pagadas ya? Esos términos económicos son privados con el gobierno, se pagan poco a poco, hay unos términos económicos, pero obviamente no se pagan todas por adelantado, se van pagando a medida que se van entregando. Ahora, estamos con una preocupación aquí, y es ya la aparición del primer caso comprobado de COVID-19 de la variante que apareció en Reino Unido. Ahora, esta vacuna que ustedes están vendiendo al Ecuador y al resto del mundo, ¿sirve para combatir esta cepa del COVID? Sí, se ha probado, se ha hecho un estudio y se probó que la vacuna funciona para el tipo de cepa que está hablando, que es el tipo de cepa que se está conociendo como el cepa inglesa o sudafricana, y se han hecho pruebas y efectivamente la vacuna funciona. Yo creo que es importante entender que durante el estudio clínico, que como sabe fueron 44.000 pacientes, 44.000 sujetos de estudio que se inocularon y se probaron la vacuna, fueron expuestos a diferentes tipos de cepas porque los virus evolucionan, y esos tipos de cepas que están en el estudio se probó que la vacuna era eficaz con todos los tipos de cepas que fueron sujetos en el estudio. Contra este tipo de cepa que ha salido ahora, que ha surgido ahora,
también es eficaz, lo cual es muy positivo, obviamente, porque estamos todos preocupados por la nueva cepa. Pero bueno, yo creo que hay que entender que los virus van evolucionando, van surgiendo nuevas cepas y vamos a tener que ir siguiendo observando qué es lo que pasa a futuro. Ahora, mientras esto sucede, y es una tranquilidad saber que por lo menos ustedes tienen confirmado que esto podría combatir esta nueva cepa que, según informan, tiene una capacidad de contagio más veloz, tiene un impacto de mortalidad menor. Pero necesitamos vacunar más rápido a la población. Si bien 2 millones de dosis es más esperanzador que 50,000 dosis, de todas maneras es insuficiente. Somos 17 millones de ecuatorianos. Lo que dicen es que ya la fabricación, el lote, digamos, lo que ustedes tienen capacidad de fabricar este año ya está comprometido en el mundo. Y que hay países como Estados Unidos, por ejemplo, o el mismo Inglaterra, Reino Unido, que han comprado más vacunas de las que necesitan. ¿Eso es así? Cada país ha tomado diferentes estrategias de vacunación. Un país como UK, que estaba usted mencionando, lo que hizo fue negociar con diferentes productores, con Pfizer, entre otros. Otros productores también tienen contratos con el Reino Unido y lo que han hecho es efectivamente comprar más vacunas o reservar más vacunas de la población que tienen, justamente esperando que, bueno, igual alguna vacuna no funciona o quizás alguna vacuna llegue más tarde para poder prepararse. Y eso estoy segura que el gobierno de Ecuador también está buscando qué otras opciones hay en el mercado. Obviamente, como Pfizer y BioNTech, estamos haciendo todo lo posible para aumentar la producción y poder servir más vacunas a más países, pero es algo con lo que estamos trabajando en este momento. Yo creo que otra cosa importante quizás es, efectivamente la vacuna da esperanza y nos prepara para lo que ojalá el 21 podrá ser mejor que el 20, pero hay que seguir cuidándose porque va a tardar un tiempo en que una cantidad de población suficiente sea vacunada. Entonces es importante que la gente continúe siendo consciente de las medidas de seguridad porque va a tardar un tiempo hasta que la gente se pueda vacunar. Correcto, y ese es el mensaje que tratamos de dar los medios de comunicación y también el gobierno nacional para poder controlar sobre todo los picos que suceden como cuando tenemos fiestas especiales como la que acaba de pasar, Navidad, Año Nuevo. Estamos esperando cuáles son los resultados de esas indisciplinas que en estos momentos pueda tener la población. Existe otra preocupación y es el acceso. Si bien usted sabe, en este momento a nivel mundial se está viviendo una crisis por el mismo COVID-19 y el impacto de esa crisis en países como el nuestro, como el Ecuador, es mucho mayor. Somos países que veníamos ya con crisis económica, con crisis petrolera. Aquí tuvimos un paro de 12 días muy violento en el 2019 que también golpeó y afectó la economía del país. Es decir, recursos nos hacen mucha falta y siempre se ha criticado a los grandes laboratorios de que fabrican soluciones pero muy costosas, que no están al alcance de la población. Al ser una necesidad mundial de reactivar la economía y salvar la vida del mundo, ¿existe una posibilidad de que Pfizer le baje el costo a esa vacuna que ha echado su camino primero en el mundo? Sí, Pfizer cuando se planteó que podíamos tener una vacuna candidata, que fue ya hace varios meses, antes de saber que efectivamente la vacuna era lo eficaz que es, se planteó cuál va a ser la política de precio, justamente por lo que estaba comentando, porque estamos en una pandemia y es una necesidad mundial. Y lo que se decidió fue diferentes precios a diferentes países según la capacidad de pago, para justamente asegurar que diferentes países podrían acceder a la vacuna independientemente de su capacidad económica. Entonces, Ecuador tiene un precio, una vacuna que es distinto al precio, por ejemplo, de España o el precio de Alemania, que son precios más elevados, pues son países que tienen una capacidad económica más elevada. Entonces, el precio en los países de Latinoamérica, a pesar de ser privado, es un precio confidencial, sí es un precio que es muy razonable para una vacuna, por ejemplo, una vacuna contra la gripe, pues son precios de ese tipo de rango. Y asegurar que todos los países podían acceder, o sea, asegurar que la capacidad económica de un país no fuera una limitación para poder acceder a una vacuna, como usted bien dice, es necesaria para que podamos salir de esta situación y que la economía se pueda reactivar. Una última pregunta y una aclaración en ese sentido. Estamos ahora en una campaña electoral, vamos a elegir un nuevo presidente de la República y todos los candidatos a la presidencia han manifestado que la forma de traer más vacunas al Ecuador o una estrategia es abrir la posibilidad de que la empresa privada pueda traer esas vacunas. ¿Pfizer está abierto a que una empresa privada le golpee las puertas y pueda comprar directamente la vacuna para traerla al Ecuador?
Hoy por hoy la política de la empresa es no, la política de la empresa es solo queremos vender a gobiernos públicos para que sea una mentalidad de salud pública la que prime. Obviamente estamos en un problema de salud pública y es el gobierno central el que tiene que decidir cuáles son los grupos que tienen que vacunarse primero. Igual que estábamos comentando que se establecieron diferentes precios a diferentes países, si creamos un mercado privado de esa vacuna, se va a crear también la misma distorsión donde las personas que tengan una capacidad económica más elevada, aunque no sean personas de riesgo, van a poder acceder. Y otras personas que quizás tengan una capacidad de acceso más baja no podrán acceder. Entonces, hoy por hoy, cuando hay tanta limitación de vacunas, la política de la empresa ha sido el gobierno central tiene que decidir esas prioridades desde el punto de vista de salud pública. A futuro, quizás estemos hablando de otro escenario, cuando ya haya tantas vacunas en el mercado que ya haya posibilidad de crear como dice usted, una empresa privada que pueda acceder a ello. Ahora, la distribución dentro del país, eso es decisión del gobierno, si quiere hacerlo centralizadamente con sus propias autoridades o si quiere trabajar con una empresa privada. Importante lo que usted acaba de decir. Muchísimas gracias, Marta, por este contacto, por esta información y actualización de lo que está ocurriendo días previos ya o preparándonos a pocas semanas de que lleguen las primeras vacunas de Pfizer a nuestro país. Le agradezco y estamos en contacto. Muchas gracias. Adiós.